Buen día con todos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La finalidad de este video es desarrollar el ejercicio número 1 del tema de ecuaciones exponenciales, donde nos piden calcular el valor de X, donde nos dicen lo siguiente, que 3125 está elevado a la X menos 4, igual a 625 elevado a la X más 3, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es descomponer el número 3125 y también el número 625, ¿sí? En factores compuestos. Entonces, también vamos a emplear las propiedades de la teoría de los exponentes, potencia de potencia, que será una de ellas. Ya conocemos esta propiedad, ya nos hemos familiarizado en videos anteriores. Y entonces, decíamos que esto se aplica de la siguiente manera. Vemos que esto es una expresión exponencial, a elevado a la m, y todo ello está elevado a un exponente n. La propiedad te dice que se coloca la base a, la base, que en este caso es a, ¿sí? Y se multiplican los exponentes, el exponente m por el exponente n. Y eso es lo que vemos en esta expresión, a elevado a m por n, ¿sí? Tan solamente se multiplica los exponentes. Y a esto se le conoce potencia de potencia. También vamos a aplicar la primera propiedad de la ecuación exponencial. Esto también hice un desarrollo más profundo también acerca de las tres ecuaciones, de las tres propiedades de la ecuación exponencial, en la cual expliqué en mi primer video de teoría de los exponentes, ¿sí? Pero vamos a aplicar de ello la primera propiedad, donde nos dice lo siguiente: en una ecuación, este lado de acá, este lado de acá se le conoce como primer miembro y este lado de acá se le conoce como segundo miembro. Y vemos que en el primer miembro es base A y en el segundo miembro es base A y ello es una igualdad. Entonces, si tenemos bases iguales, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, en una igualdad, vamos a igualar los exponentes, ¿sí? El exponente P será igual al exponente Q, como vemos representado por este lado de acá, ¿sí? Entonces, esa es la propiedad que vamos a utilizar. Un ejemplo rápido es 2 elevado a la X es igual a 2 elevado a la 3 o al cubo. Entonces, vemos que en el primer miembro es base 2 y en el segundo miembro es base 2. Por lo tanto, igualamos los exponentes. El exponente X igual al exponente 3. ¿Cómo vemos el desarrollo por este lado de acá? ¿Sí? Una vez entendido eso, vamos a desarrollar nuestro ejercicio y comenzamos. Esta era la expresión en la cual salió en la primera diapositiva el ejercicio planteado y nos pedían calcular el valor de X. Y dije también al inicio que vamos a descomponer el 3125 y el 625 sacándole el mínimo común múltiplo, y todo ello se le conoce como factores compuestos. Comencemos para entender un poco más de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, sacamos mínimo común múltiplo a 3125, ¿sí? A 3125. Vemos que ese 3125 mitad no tiene. Tercia tampoco. Cuarta peor. Vemos que tiene quinta. ¿Y cómo me doy cuenta rápidamente? Si tiene mitad. Los criterios de divisibilidad nos dicen que si termina en un número 0 o en número par, ¿sí? El último dígito de todo el número, entonces todo este número sería divisible por 2, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 424 y vemos que el número 424, su último dígito es 4, y 4 sí se puede dividir entre 2, en otras palabras, entonces todo este número es divisible por 2. Pero eso no pasa acá, ¿sí? ¿Cuándo es divisible por 3? Cuando la suma de sus dígitos, la suma de su dígito, que en este caso 3 más 1
más 2 más 5 sea divisible entre 3, ¿sí? Entonces, vemos, si procedemos a efectuar la operación, 3 más 1 nos queda 4, más 2 nos queda 6, más 5 nos queda 11, y 11 no es divisible entre 3, ¿sí? Si hubiera salido 12, 12 entre 3 era 4, ¿verdad? Es 4. Entonces, todo este número era divisible entre 3. Pero como 11 no se puede dividir entre 3, entonces 3625 no tiene tercia. Pero sí vemos que tiene quinta. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el criterio de divisibilidad de 5? Que si su último dígito termina en 0 o en 5, se dice que todo el número es divisible por 5, ¿sí? Entonces, vemos que su último dígito termina en 5, sí, entonces 3125 sí se puede dividir entre 5, ¿sí? Y procedamos. Si dividimos 3125 entre 5, vemos que nos queda 625 vemos que su último dígito de 625 es 5, entonces sigue teniendo quinta. Sacamos quinta y esto nos queda 125, ¿sí? Nos queda 125. Y vemos que su último dígito de 125 es 5, entonces sigue teniendo quinta. Y 125 entre 5 nos queda 25, ¿sí? Y 25 todos sabemos que se puede dividir entre 5, ¿sí? Y 25 entre 5 nos queda 5. Y 5 entre 5 nos queda 1, ¿sí? Entonces, esto vendrían a ser nuestros factores compuestos, en la cual sería lo siguiente: 5 por 5 por 5 por 5 y por 5, ¿sí? 5 por 5 por 5 por 5 y por 5. Y eso es lo que hemos expresado por este lado de acá. Y esto también se puede expresar 5 elevado a la quinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la propiedad de la teoría de los exponentes, cuando tienes en un producto bases iguales, ¿sí? La propiedad nos indica que se coloca una sola base y se suman los exponentes. Se coloca una sola base, que en este caso es 5, y se suman los exponentes. El exponente de 5 se sobreentiende que aquí es 1, más 1, más 1, más 1 y más 1. La suma de los exponentes nos queda 5, ¿verdad? Entonces, 5 elevado a la 5 nos queda expresado. De igual forma, hacemos la descomposición del número 625, perdón, y si nos damos cuenta, es toda esta expresión de acá, ¿sí? De 625. Es todo esto de acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo quedaría expresado 625? De la siguiente manera. Lo hacemos rápidamente por acá. 625. Y decimos lo siguiente. Sacamos quinta. Nos queda, es toda esta parte de acá, nos quedaba 125.
Sacamos quinta, nos queda 25. Seguimos sacando quinta, nos queda 5. Y a este 5, entre 5, para que nos quede 1. Y estos serían nuestros factores compuestos, ¿sí? Y esto era lo que me refería por este lado de acá, ¿sí? Lo que tenemos este lado de acá. Entonces, decimos lo siguiente. 5 por 5 por 5 y por 5 nos queda 5 elevado a la cuarta, ¿sí? Aplicando la propiedad de bases iguales, donde decimos que se suman los exponentes 1 más 1 más 1 y más 1, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, a reemplazar lo que hemos desarrollado, ¿sí? Y el desarrollo sería lo siguiente. 3125 lo podemos expresar 5 elevado a la 5, que es lo que hemos desarrollado por este lado de acá, sacándole el mínimo común múltiplo a todo este número de 3125, que también lo podemos expresar 5 elevado a la quinta, y ello es lo que hemos puesto por acá, ¿sí? De igual forma, 625 lo podemos expresar 5 elevado a la cuarta, es lo que hemos desarrollado por este lado de acá, 5 elevado a la cuarta, ¿sí? Y todo ello está elevado a sus respectivos exponentes. Por ejemplo, por este lado tenemos x menos 4 y por este lado tenemos x más 3, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la propiedad de potencia, porque vemos que tenemos esta expresión exponencial y todo ello está elevado a un exponente, y de igual manera lo tenemos por el segundo miembro. Entonces, la propiedad nos indicaba lo siguiente. ¿Qué nos decía la propiedad? Que si tenemos una expresión exponencial elevado a un exponente, decimos lo siguiente: a elevado a la m elevado a la n, a elevado a la m, y todo ello está elevado al exponente n. La propiedad nos dice que se coloca la base a y se multiplican los exponentes. El exponente m por el exponente n, ¿sí? M por n, ¿verdad? M por n. ¿Sí? M por n. Y esta es la expresión que tenemos. A elevado a la m por n. Y esto es lo que vemos por este lado de acá, ¿sí? Si nos damos cuenta, el valor de a vendría a ser 5, el valor de m vendría a ser 5, ¿sí? Y el valor de n vendría a ser x menos 4, ¿sí? De igual forma, lo hacemos por acá. El valor de a vendría a ser 5, el valor de m vendría a ser 4 y el valor de n vendría a ser x más 3. Y podemos aplicar esta propiedad y lo desarrollamos de la siguiente manera, ¿sí? Aplicando la propiedad, decimos lo siguiente: 5 elevado a la 5 y todo ello está elevado al exponente x menos 4. Decimos lo siguiente: colocamos la base 5, ¿sí? Y multiplicamos los exponentes. El exponente 5 por x menos 4, ¿sí? Quedando de la siguiente manera: 5 por x menos 4, ¿sí? De igual forma, hacemos el desarrollo de esto, de lo que está en el segundo miembro. 5 elevado a la cuarta, todo ello elevado a la x más 3. ¿Qué decimos? Colocamos la base, que en este caso es 5, y multiplicamos los exponentes. El exponente 4 por el exponente x más 3, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente: 4 por x más 3, ¿verdad?
Una vez aplicado ello, vamos a desarrollar los exponentes, ¿sí? Vamos a darle un clic a la pantalla y eso es lo que tenemos expresado por acá, el desarrollo. La aplicación de la propiedad de potencia, ¿sí? 5 elevado a la 5 por x menos 4. Tan solamente hemos multiplicado el exponente por el exponente, 5 por x menos 4, es lo que vemos por acá. Y de igual forma por el lado del segundo miembro, ¿sí? Es lo que hemos estado explicando en el lado derecho de la pantalla. Ahora vamos a desarrollar el exponente. Este 5 entraría a multiplicar a x y el 5 también entraría a multiplicar al número 4, ¿sí? Quedando de la siguiente manera. Vamos a desarrollar eso. Cinco, la parte del exponente, que es 5 por x menos 4. Estoy desarrollando la parte del exponente, ¿sí? ¿Y qué decimos? Que el 5 entra a multiplicar a x y que este 5 también entra a multiplicar al número 4, ¿sí? Quedando de la siguiente manera. 5 por x nos queda 5x. ¿Y qué signo vamos a colocarle? Más, que sobreentiende que es más por el signo del x, que es más por más, nos queda positivo. Ya no le colocamos porque aquí se sobreentiende que es positivo. Ahora, 5 por 4, ¿cuánto nos queda? 20, ¿verdad? ¿Qué signo le colocamos? Más por menos, porque el signo del 4 es negativo, más por menos, nos queda menos. Entonces, el desarrollo del exponente de 5 por x menos 4 nos queda 5x menos 20, ¿verdad? Y de igual forma lo hacemos por el lado de acá. Entonces, vemos el desarrollo de ello. 5 por x menos 4 nos queda 5x menos 20. Y también desarrollamos el exponente de acá. Y lo hacemos 4 por x, nos queda 4x. Más por más, nos queda más. Y desarrollamos 4 por 3, nos queda 12. Y más por más, nos queda positivo, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos aplicado la propiedad de lo que es potencia de potencia. Pero si nos damos cuenta, la aplicación de la propiedad de potencia sería hasta aquí nomás, ¿sí? De m por n, de m por n nada más. Pero esto es un desarrollo, ¿sí? En la cual nos queda esta expresión. ¿Qué más podemos hacer? Si nos damos cuenta, vamos por el otro lado de la diapositiva. Nos hemos quedado por ese lado, hasta esta expresión. Si nos damos cuenta, vemos que tenemos bases iguales, ¿sí? Tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Base 5 y base 5. Y esto es una igualdad, ¿sí? Porque es una ecuación. Entonces, ¿qué decíamos de la primera propiedad de la ecuación exponencial cuando en la segunda diapositiva puse esto? A elevado a la P es igual a elevado a la Q. ¿Qué decíamos? Que si tenemos bases iguales, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, ¿sí? Igualábamos los exponentes. El exponente P y el exponente Q, quedándote P igual a Q. ¿Sí? Entonces, aplicando esa propiedad,
nos damos cuenta que en el primer miembro tenemos base 5 y en el segundo miembro tenemos base 5 y vamos a igualar los exponentes. El exponente 5x menos 20 y el exponente 4x más 12, ¿sí? Entonces, la expresión en la que vemos la igualdad de la expresión del exponente es 5x menos 20 igual a 4x más 12, ¿sí? 5x menos 20 igual a 4x más 12. Y aquí vamos a despejar el valor x, ¿sí? Esto es una ecuación de primer grado. ¿Por qué se le dice que es de primer grado? Porque la variable x es de grado 1, ¿sí? Entonces, para desarrollar la ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Sencillamente, es muy fácil esto, su desarrollo. En el primer miembro vamos a dejar las variables, la variable x, y en el segundo miembro vamos a dejar los términos independientes, que sería la suma de los números, ¿sí? Como vemos en la siguiente expresión. Este 4x, si aquí estaba positivo, en el primer miembro va a pasar negativo, ¿sí? Quedando 5x menos 4x. Este más 12 lo bajamos tal como lo vemos, más 12. Y este que está negativo pasa al otro lado, positivo, al segundo miembro. Aquí en el primer miembro está negativo, en el segundo miembro va a pasar positivo, ¿sí? Quedándote más 20. Y esto se desarrolla mediante los términos semejantes. Vemos que es de grado 1 y acá también es grado 1 y desarrollamos de la siguiente manera. 5 menos 4 nos queda 1 por el término semejante que se repite en cada factor, que en este caso es x, o sea, nos quedaría una x, ¿sí? Y de igual forma sumamos acá 20 más 12, que nos queda 32, y decimos que x es igual a 32, ¿sí? Esa es la respuesta del ejercicio. X es igual a 32. Espero que hayan entendido. Cualquier duda me la hacen saber en sus comentarios. No se olviden de suscribirse al canal. Activen su campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo video. Y termino con el resumen de todo el ejercicio, ¿sí? Que vamos a verlo por este lado de acá. Los pasos que hemos seguido para el desarrollo de este ejercicio, ¿sí? Ahí está paso a paso de todo lo que he venido explicando. Esta es la expresión, ¿sí? Lo primero que hicimos es descomponer 3125 y 625, que nos quedaba de esta manera. Después aplicamos la propiedad de potencia, ¿sí? Y desarrollábamos la parte del exponente, 5 por x, 5x y 5 por 4, nos quedaba 20 y poníamos sus signos respectivos. Más por más nos quedaba más y más por menos nos quedaba menos. Y de igual forma lo hacíamos por el lado del segundo miembro. Y después vemos que podíamos igualar los exponentes al aplicar la propiedad, porque vemos que aquí es base 5 y aquí es base 5, ¿sí? Igualamos los exponentes. 5x menos 20 es igual a 4x más 12. Y después despejábamos x y nos quedaba que x era igual a 32. Eso es el desarrollo de este ejercicio. Así que será hasta un próximo video. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.